Muy bien, número 3. El cristianismo trata principalmente de un sistema intelectual de doctrina y solo en forma secundaria de una persona. ¿Sí o no? Falso. ¿Por qué falso? ¿Cuál es principal en nuestra religión? Cristo y solo Cristo. Es una persona, pero ¿importa la doctrina? Muchísimo. Es muy importante porque bíblicamente lo que nosotros profesamos es que no sabemos por qué, pero Dios decidió revelarse formalmente, específicamente, en una forma escrita, en un libro. No sé por qué, pero por eso lo que nosotros tenemos en este libro son descripciones correctas, verdaderas de la persona. Descripciones inspiradas, descripciones dadas por Dios. Entonces, se puede conocer a una persona, pero en verdad, para conocer de verdad a una persona, hay que estudiar un poco. Eso también se aplica a la familia misma. Hay que estudiar a sus hijos para que en verdad conocer a los hijos. ¿Y cuántas esposas han dicho, ya no me conoces, ya ni sabes los que son mis intereses? Entonces, no, he estado contigo por 1000 años, ¿qué pasa? No, es que no me conoces. ¿Por qué no? Porque no han estudiado las proposiciones, las descripciones, no han escuchado ¿qué? Las palabras, ni han leído las cartas, ni las notas, ni has estudiado las indicaciones o las expresiones de la persona. Entonces, Dios dice que sí, lo más importante, según esta pregunta, es Dios como persona, y lo más importante en nuestra religión es conocer personalmente a Dios, pero para poder hacerlo verdaderamente hay que estudiar un libro. Interesante. Hay que estudiar la descripción, y esta descripción se llama revelación inspirada, que quiere decir dada, creada por Dios mismo, porque Dios es un Dios que no se esconde. Dios es un Dios que se revela. Y hemos estudiado esto mucho, ¿no? ¿En qué forma o qué método o qué medio ha usado Dios antes de escribir este libro para revelarse? La creación. La creación. Y nosotros también somos parte de esa creación, y por estudiar el ser humano, principalmente la conciencia del ser humano, uno puede llegar a ser algunos atributos de Dios, pero para poder llegar a conocer la voluntad de Dios y el plan de redención de Dios y cómo alabar de Dios y cómo vivir una vida con éxito, satisfactoria, que agrade a Dios, hay que estudiar la revelación escrita de Dios. Entonces, hermanos, las dos cosas son sumamente importantes, y por supuesto que sí, conocerlo como persona es más importante, pero en segundo lugar, muy cercano, es la doctrina de Dios. ¿Ok? Entonces, estoy hablando de nuestra fe cristiana, que se basa en proposiciones, oraciones, palabras. Y Jesús nos dice que escudriñemos las Escrituras porque ellas son las que hablan de Él. De Él. Timoteo dice que desde la niñez has aprendido las Escrituras que te hacen sabio, que son útiles para corregir, para enseñar, para instruirte, a fin de que el hombre sea preparado para Dios. ¿Y de cuáles escrituras se habla en ese texto? Está hablando del Antiguo Del Testamento. Antiguo Testamento. Entonces, ¿el Antiguo Testamento nos revela a Cristo mismo? Sí lo revela. Y así conocemos a Dios por medio de Cristo, el Cristo revelado en las Escrituras. Cristo mismo usó las Escrituras ante Satanás, le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. Así que las Escrituras son importantes. Nos alimentan. Muy bien. Aquí abajo dice, en 38, la página 38, los cristianos de la iglesia primitiva adoraron a Cristo como Dios, ¿sí o no? ¿Y cuál es el texto más famoso que nos enseña eso con claridad?
Juan, cuando Tomás dijo mi Señor y mi Dios. ¿Ok? Pero la iglesia más o menos madura en el texto que ya hemos leído en Filipenses 2, ¿qué dice? Hay un himno ahí en ese texto, ¿verdad? Que adora a Jesucristo como divino, como Dios. Y ya hemos leído ese himno. Ok, aquí en página 39 tenemos que depender casi totalmente del Nuevo Testamento y específicamente de los primeros 3 evangelios para nuestro conocimiento de Jesús. Bueno, la respuesta es sí. La implicación son 2, que no hay otras evidencias, es la implicación. Y la segunda implicación es que el Evangelio de Juan no tiene base histórica. Entonces, no aceptamos ni la primera ni la segunda. Entendemos que los 4 presentan muy buena historia, documentación de la vida de Jesucristo, pero también hay otras evidencias fuera de la Biblia. Los primeros cristianos fielmente transmitieron la sustancia y el significado de las enseñanzas y acciones de Jesucristo, aunque algunas pocas imprecisiones han surgido. La respuesta es verdad, pero tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos informes fieles de lo que dijo e hizo Jesús. Muchos. La tradición respecto a la tumba vacía, ¿se debe aceptar? ¿Sí o no? Claro que sí. 8. No hay ejemplos de los escritores del Nuevo Testamento que toman las palabras del Antiguo Testamento que se refieren originalmente a Dios mismo y las aplica a Jesús. Entonces, ¿sí o no? Hay ejemplos en el Nuevo Testamento que toman palabras del Antiguo Testamento como se refieren originalmente a Dios mismo. Entonces, que se aplican a Jesús, diciendo que Jesús era Dios mismo. Sí, entonces, no hay ejemplos, entonces es falso. Entonces, sí hay ejemplos, ¿verdad? Sí, sí hay ejemplos. Y aquí tenemos el ejemplo que se encuentra en el profeta de Joel, capítulo 2. En capítulo 2, Pablo en Romanos 10:13 dice, citando capítulo 2, versículo 32 de Joel, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, en capítulo 10 de Romanos, el apóstol Pablo obviamente se está refiriendo a quién cuando dice Señor. A Jesucristo, a Jesucristo, por supuesto que sí, a Jesucristo. Hay que leer el contexto. Pablo dice que para ser salvo uno tiene que invocar el nombre del Señor Jesucristo. Y él está citando el profeta menor que se llama Joel, capítulo 2, versículo 32, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Muy bien. Obviamente el profeta Joel es del Antiguo Testamento, mucho antes de Cristo, siglos antes de Cristo. Muy bien, número 9, un enfoque de la investigación histórica respecto a los datos bíblicos que no está abierto a lo milagroso es muy limitado. Claro que es muy limitado, es que no podemos ni hablar ni interpretar las escrituras sin aceptar lo milagroso que se encuentra en las escrituras. Pero otra vez es una presuposición moderna de algunos filósofos teólogos que cuando ellos están acercándose a las escrituras vienen con ciertas presuposiciones y una de sus presuposiciones es que todo esto se escribe en forma primitiva y antigua que no se aplica hoy en día. Esos ignorantes hablaban de las enfermedades en términos de poseídos de demonios. Esos ignorantes también hablaban de
de que solo por actos supersticiosos y espirituales una persona pudiera sanarse, y también por las apariciones de fantasmas. La Biblia habla de resurrecciones, pero todo el mundo moderno, científico, no acepta tales tonterías, por supuesto que no. Y ellos llegan a las Escrituras con estas presuposiciones, diciendo o negando la posibilidad de lo milagroso. Y también van al Antiguo Testamento interpretando todo en términos naturales, sin permitir la intrusión sobrenatural de Dios en la historia ni entre los actos de los seres humanos. Es una presuposición basada en el concepto científico que no admite ninguna otra cosmovisión milagrosa ni sobrenatural. Y por eso la pregunta. Preparándolos, porque cuando van afuera para compartir su fe, casi todo el mundo tiene este punto de vista. Muchas de las personas con las cuales yo comparto mi fe tienen este punto de vista. Yo le doy un ejemplo. Hace 2 semanas estuve en el gimnasio hablando con un diácono de la iglesia esta acerca de la resurrección de Jesucristo, y un amigo de él estaba escuchando la conversación y él me acercó y de inmediato me dio su definición de la resurrección, la cual es nada más vivir ahora en ese momento de manera positiva, optimista. Y estaba casi enojado conmigo por enfatizar lo primitivo con su amigo. ¿Me entiendes? Número 10. Los primeros cristianos consideraban a Jesús tanto como la fuente como el objeto de su experiencia religiosa. Sí. ¿Entienden la pregunta? Entonces, ¿de dónde viene mi experiencia? ¿De dónde viene mis impresiones, el toque divino? Bueno, viene de Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia misma dice que la fe viene ¿de dónde? Del oír. Y el oír de la palabra. Entonces, Dios usa lo que Él mismo ha escrito y por medio del cual revelarse. Y cuando este libro se lee o se enseña o se predica, el milagro de la fe brota. Se implanta dentro de uno la semilla de la fe, y ese milagro ocurre usando el medio de la palabra de Dios. Entonces mi experiencia viene de Dios, pero también mi experiencia religiosa enfoca en Jesucristo, en Dios. Entonces Él es como la fuente y el objeto de mi experiencia. Voy a seguir. Número 11. Jesús no estaba preparado para aceptar el título Mesías en el transcurso de su ministerio. Principalmente durante la mayor parte de su ministerio, no estaba dispuesto a aceptar ese título. ¿Por qué? Porque su tiempo todavía no había llegado. No había llegado. Por eso él esperaba hasta el momento hasta que llegó su tiempo, el tiempo para entregarse a la muerte para pagar por nuestros pecados. La siguiente pregunta, ¿cuál es? 12. ¿Hubo un tiempo en el cual Jesús no era hijo de Dios? Falso. 13. Ya que Jesús actúa como Dios en tantos contextos importantes en el Nuevo Testamento, debemos concluir que Él es Dios. Sí. 14. Jesús tiene que ser Dios y hombre si va a redimir a la humanidad. Pasamos 2 horas hablando de eso la semana pasada y también prediqué sobre eso el domingo pasado. 15. Debemos rechazar las declaraciones del Concilio de Calcedonia. Falso. Eran deliberaciones y confesiones muy importantes de la iglesia con respecto a la persona de Cristo, y si rechazamos esto, estamos rechazando cristología ortodoxa. 16. ¿Cristo provee el más confiable conocimiento de Dios?
Claro que sí. Principalmente conocemos a Dios por medio de Jesucristo y conocemos a Cristo principalmente por medio de las Escrituras. 17, Manuel significa que Dios está de nuestro lado y que está presente con nosotros. Sí, correcto. En este momento, dentro del sistema de teología, estamos estudiando las características de la cristología o de Cristo, y estamos considerando en este momento lo que se llama la preexistencia de Jesucristo. Segundo, la encarnación de Jesucristo. Ya presentamos en forma de introducción estos dos conceptos, tal como la preexistencia, tal como la encarnación. Y por supuesto vamos a repetir brevemente, si ustedes quieren buscar conmigo, capítulo 1 de Juan, versículo 1. En el principio ya existía, ¿y qué tiempo es el verbo ese? Pasa imperfecto. Sí, ese tiempo tiene como implicación es que no hay definición, es tiempo indefinido. Entonces se puede implicar también la eternidad porque dice, en el principio ya existía el verbo, y todo el mundo entendía ese término. Es un término que tiene muchas implicaciones, pero la divinidad es una de las muchas implicaciones que tiene el verbo o el logos en griego. Y el verbo estaba también el tiempo imperfecto, estaba tiempo indefinido. ¿Cuándo estaba con Dios el verbo? Siempre, eternamente, siempre estaba con Dios el verbo, la segunda persona de la Trinidad. Y el verbo era también tiempo imperfecto. Era. No dice fue, porque fue implica definición, tiempo definido. Pero dice era. Siempre existía, eternamente era. Es la idea. Entonces, Juan astutamente elige hasta el tiempo del verbo para comunicar un concepto sumamente importante, teológico, en este caso, la preexistencia o la eternidad del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Muy bien. Aquí nuestro profesor Robert Peterson nos da otro resumen de la preexistencia de Cristo, y él nos la presenta en más o menos 2.5 hojas, y no voy a leer estas notas, ustedes pueden leer, pero voy a darles un resumen, algunos de los puntos más sobresalientes de esta presentación de nuestro profesor Robert Peterson. Ya hemos tocado este punto, pero él dice que el término preexistencia, estoy aquí en la tercera línea del párrafo que se encuentra en página 41, la preexistencia tiene referencia solo al Hijo y no al Padre ni al Espíritu Santo. Y el Padre no cambió. Bueno, Cristo, hay que tener cuidado en la forma en que hablamos, porque Dios nunca cambia. Entonces, en ese sentido, la existencia, o mejor dicho, la esencia de Dios, que nunca cambia, tomó otra forma. En este caso, en la encarnación, la segunda persona, identificada como el Hijo, tomó otra forma, otra naturaleza. El Padre no, ni el Espíritu Santo. Y por eso, teológicamente, correctamente, hay que decir solo que el Hijo
es preexistente, porque Él preexistía, ¿qué? ¿Qué es lo que Él preexistía? La concepción. La concepción. No, eternamente era divino, pero cuando se refiere, o cuando usamos el término preexistente, eso quiere decir nada más que Cristo ya existía antes de entrar en el vientre de María y antes de tomar una naturaleza de un ser humano. Ya preexistía, es la idea, y ya han captado eso, y ya hemos tocado ese término. Por supuesto que sí, la Trinidad es eterno, pero otra vez, formalmente hablando, esta palabra preexistencia solo se refiere al Hijo. Y otra vez, estamos diciendo que es la vida de Jesús a la cual estamos hablando, o de la cual estamos hablando. Y luego, admitir inmediatamente que su nacimiento en Belén no era su comienzo. Es una pregunta favorita mía cuando estoy entrevistando a los empleados, o mejor dicho, a las empleadas de esta iglesia, las profesoras de la escuela. Una de las preguntas que les hago es esta: ¿cuándo empezó a existir Jesucristo? ¿Y cuál es la respuesta? Es que la respuesta es nunca, ¿verdad? Nunca empezó. Siempre estuvo. Siempre estaba. Tiempo imperfecto. Entonces no tiene principio, no tiene comienzo, porque siempre ha existido. Fue una pregunta que le hice también a un candidato para ser diácono aquí, en esta misma iglesia. Le pregunté, ¿quién es Jesucristo? Bueno, es hijo de Dios. Y entonces, bueno, yo soy también hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y yo? Y no me pudo decir. Entonces le pregunté, ¿cuándo empezó a existir Jesucristo? Cuando se concibió en María. Entonces, ¿existía antes? Me respondió que no. Entonces, digo que hay mucha ignorancia en las iglesias, en esta iglesia, acerca de la identidad de Jesucristo. Hermanos, por favor, si nosotros vamos a afirmar la preexistencia de Jesucristo, tenemos que decir que Él es eterno y es divino y es miembro de Dios mismo, que consiste en tres personas. Es un misterio en un sentido incomprensible, pero a la vez una enseñanza clara y bíblica. Y por eso la aceptamos, y no simplemente por fe, la aceptamos porque la Biblia la enseña con claridad y varias veces en el Nuevo Testamento, tal como en el Antiguo. Entonces, otra vez, estamos aquí en el medio del párrafo 1, en 41. No era siempre un ser humano. Esa parte de Jesucristo sí tiene un principio, tiene un comienzo. Llegó a ser un ser humano en un momento en el tiempo. Siempre era Dios con el Padre y el Espíritu Santo en el cielo. Su estado cambió porque aquel que siempre era Dios, ahora se hizo un ser humano. Por supuesto, siguiendo siendo Dios. Hermanos, esta es la doctrina. Cristo llegó a ser humano, pero a la vez sigue siendo Dios en la misma persona. Y esa parte, la divinidad, nunca cambió, ni tiene principio, ni tiene fin. Dios no puede dejar de ser Dios, y por lo tanto, Él es Dios hombre ahora y Dios hombre para siempre. Y una cosa que nos da mucha esperanza y ánimo es que hay naturaleza divina, hay cuerpo humano, ¿dónde? Allá en el cielo, al lado del Padre, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Es un misterio muy complicado que en verdad no se puede ni explicar con satisfacción a nadie, pero a la vez nosotros sí podemos quedarnos contentos
con por lo menos 5 o 6 cosas acerca de la Trinidad que la Biblia enseña con claridad. 1, Dios es uno. Y hemos hablado de esto varias veces. Dios es uno. Y hemos visto que el concepto de Dios como uno siempre se expresa con la palabra hebrea en la palabra que implica una unidad complicada, o decir, una unidad que consiste de partes. Entonces, hay 2 palabras en hebreo que se traducen uno, y cuando la Biblia habla de Dios como uno, siempre usa ese término que implica partes. Es número 1. Número 2, Dios es uno. Número 2, Dios es una pluralidad. Y por eso los varios textos que dicen, Elohim, nosotros vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Es nada más un ejemplo de los varios textos del Antiguo Testamento que expresan la pluralidad del Dios uno. Hay otros textos tal como Salmos 110, versículo 1, que habla de Dios Yahvé hablando con Dios Adonai. Entendemos que Dios Padre está hablando en ese salmo con su Hijo. Y pasamos 2 horas estudiando ese salmo. 3, bueno, 1, Dios es uno, Dios es una pluralidad. Y 3, en todas las partes de la Biblia, Dios Padre se presenta como Dios. Entonces, 4, en todas las partes de la Biblia, Dios Hijo se presenta y se nombra, se llama Dios. Número 5, Dios Espíritu Santo también se presenta como Dios. Número 6, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se comunican. Es que hay ejemplos en la Biblia, quizás el mejor ejemplo es el del bautismo de Cristo, donde las 3 personas están presentes. Las 3 están ahí en el bautismo. Padre hablando del cielo en voz alta, suena como trueno. Dios Hijo está en la tierra en la forma de la humanidad, pero entendemos que ahí andaba Dios en toda su divinidad, pero también en una sola persona había otra naturaleza, la humanidad, caminando aquí en la tierra, Dios Padre hablando de su Hijo en voz alta, y también está presente, ¿quién más? Espíritu Santo, y hay movimiento, nada más conversación, hay comunicación entre los 3, pero también hay movimiento. Espíritu Santo viene ¿de dónde? Bueno, viene del Padre. Y Él se mueve desde Padre ¿a dónde? Al Hijo, y descansa y llena y le da al Hijo la llenura de la tercera persona para capacitarlo a cumplir con su misión. Y más allá de eso, David Morán no sabe nada. Pero David Morán acepta esos 6 puntos, porque David Morán ve en docenas de textos bíblicos esos 6 puntos. Y por eso yo creo en la Trinidad, no simplemente por fe. Yo creo en la Trinidad porque la Biblia enseña con claridad que Dios es 3 en 1. ¿Lo entiendo? No lo entiendo. Pero dice la Biblia que Dios existe en una sola esencia, en una sola sustancia, pero 3 personas comparten esa misma sustancia y son iguales en poder y gloria y esencia. Y hay también autoridad y sumisión dentro de la misma Trinidad, pero eso no tiene nada que ver con la inferioridad o la superioridad, porque y ustedes me están escuchando en este momento, por eso estoy ejerciendo lo que se llama autoridad, y ustedes están escuchando muy respetuosamente, pero ustedes son sumamente más superiores a mí. Entonces no hay conflicto, ¿verdad?, entre oficio, entre autoridad y sumisión y lo que se llama papeles o job descriptions, descripciones de trabajo. Pero rápidamente vamos a concluir con estos conceptos. ¿Qué dice Juan 12, Pedro? Juan 12, versículos 37 a 41. A pesar
de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Wow. Ok, esto es muy importante, hermanos, porque Juan está hablando de Jesús, pero ¿cuál pasaje del Antiguo Testamento está citando? Isaías 6. ¿Y qué dice Isaías 6? Dice en Isaías 6, dice así: el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Ok. Entonces aquí dice Juan que Isaías vio la gloria ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, un concepto sumamente sencillo que nos enseña este texto acerca de Jesucristo. Que Cristo ya existía. Que Cristo ya existía. Nada más eso. Y lo muestra como Señor. Y lo muestra como Señor, como Yahvé. Interesante, ¿no? Que siempre ese término se usa exclusivamente para referirse a Dios mismo, y especialmente cuando Dios está haciendo una promesa en forma de pacto oficial y formal, prometiendo salvar, redimir a su pueblo por medio de Jesucristo. Entonces es el nombre de su pacto. Vamos a ir a B en la página 43. También se llama la encarnación. Y ya hemos visto en muchos textos, pero principalmente en Juan 1, otra vez, Juan 1:14. Primero, en versículo 1, que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En versículo 14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. En este caso, más allá de la preexistencia, estamos hablando de la encarnación. Y estamos diciendo que Dios llegó a ser un ser humano. Estoy en la 4ª línea, aquí, en B, la encarnación. Dice Peterson, nuestro profesor: yo animo a mis alumnos en la temporada de Navidad a pedirle a la mamá de un bebé recién nacido permiso para tomarlo en brazos. Es una experiencia tremenda llevar en brazos a uno de esos preciosos, y a la vez una maravilla ver cómo los adultos reaccionan en la presencia de los bebés. Nos gusta acariciar su piel tan suave. Nos gusta cuando nos agarran los dedos. Es apropiado hablar con un bebé de una manera que no hablaríamos con una persona adulta. Piénselo. De todas las cosas que hacemos con un bebé, que tan impropiado fuera adorarlo. Piénselo. Los pastores vinieron y adoraron a un bebé. Es una cosa muy rara para nuestros instintos. Más tarde los magos hicieron lo mismo, pero aquí está la cosa asombrosa. Esos pastores y magos fueron guiados por Dios, y fue correcto que adoraron a ese bebé. Usted diría, es incomprensible. ¿Es Dios bebé? Pues sin embargo la Biblia no enseña nada menos que eso. Juan capítulo 1.
Dice, la luz verdadera venía a este mundo, a aquel que iluminaría a los hombres y mujeres que están en la oscuridad y darles la luz de Dios como ningún mero profeta se la había dado. Porque aquí estaba un profeta que prendería las luces, las que están adentro de los oídos. El Hijo le da vida a quien quiera que desea. Más adelante, el punto es que Él no es solamente un ser humano. Lo que provee continuidad en la vida del Hijo de Dios es su naturaleza divina, que siempre había existido, ¿verdad? Porque su naturaleza humana empezó a existir en el vientre de María. Ya hemos tocado ese punto. Esa naturaleza no existía antes. La divina sí. Él siempre era el Hijo de Dios. Y ahora el Hijo toma no solo un cuerpo, sino llegó a ser un ser humano. ¿Cuál fue la herejía que dijo que Cristo nada más tomó un cuerpo que no tenía personalidad, ni mente, ni apolinarismo? Sí, exactamente, que dice que la divinidad nada más habitó en un cuerpo, pero no tenía la naturaleza completa de un ser humano. Dice aquí también el punto de continuidad, así, su naturaleza divina. Él no era incompleto. Él era una persona antes de llegar a ser un ser humano. ¿Qué persona era? Dios, exactamente. Él asumió la verdadera humanidad. Alguien dice, ahora Él es 1 más 1. Él es 2. No, no es 1 más 1 en el sentido de que aquel quien es Dios llegó a ser un verdadero ser humano. Nada está faltando en su humanidad. Él no es un ser humano sin una mente humana. Y el logos, o el verbo, llena ese vacío. No funciona así. Este es uno de los misterios de la fe cristiana. De cómo Él podría ser Dios en humanidad y sin embargo ser una persona con 2 naturalezas. Pero 1 más 1 es 1 en términos de persona. No estamos diciendo nada menos que Dios Todopoderoso llegó a ser un ser humano. Juan 1:14 otra vez lo dice muy bien. El verbo, un título divino, el que estaba con Dios y que era Dios, llegó a ser carne, llegó a ser un ser humano de sangre y hueso. Estoy diciendo que Él era el verbo al mismo tiempo que era el Hijo, al mismo tiempo que era la luz en la segunda persona de la Trinidad. Estas son diferentes designaciones de Él. Sí, son diferentes maneras y sí, las agrupamos, luchamos para hablar inteligentemente de esas cosas. Y debemos ser cuidadosos en tratar de averiguar lo que hacía la Trinidad antes de la creación del mundo para que no merezcamos lo que dijo Agustín de las personas que no hacían preguntas con buena motivación, sino para burlarse y preguntaban ¿qué hacía Dios antes de la creación? Agustín dijo, lo que estaba haciendo Dios era preparar un infierno para los que hacen ese tipo de preguntas, burlándose. Por lo tanto, no deseamos sondear en los misterios donde no podemos sondear. Pero puesto que la Biblia habla de ciertas cosas que sucedieron antes de la creación y que Dios existía, entonces queremos hacer ciertas afirmaciones básicas, humildemente, sin especular. Y termino con esto. 1. Dios, la Santa Trinidad, siempre ha existido. 2. No hay principio en cuanto a Dios. 3. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo existían desde toda la eternidad. 4. Puesto que Dios es 3 en 1, hay comunión. Comparten el uno con el otro. Por eso hay amor entre las 3. Recordamos las palabras de Cristo en su oración en Juan 17, versículo 24. Padre, me amaste desde antes de la creación del mundo. Oremos, por favor. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta enseñanza tan rica, tan animadora. Gracias que podemos conocerte a través de estas escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, que nos revelan a Cristo, que nos hace conocer a ti, Dios mismo.
Gracias por este don, por este regalo de las Escrituras. Gracias por estos conocimientos. Gracias por ayudarnos a conocer a Cristo aún más. Gracias porque ya sabemos cómo adorarlo con más efectividad, siendo Dios y un ser humano en la misma persona, con todos sus atributos divinos y con todos los atributos de un ser humano. Gracias por su compasión y simpatía para con nosotros. Gracias por su disposición de sufrir por nosotros y identificarse por completo con nosotros, llamándonos hermanos y amigos. Gracias por su obra redentora que nos salva y nos rescata de nuestros propios pecados. Y gracias por nuestro destino, un futuro buenísimo que nos va a proveer Cristo mismo en su reino eterno. Gracias que tenemos a un Cristo ya sentado en su trono y que ese Cristo también es nuestro hermano con cuerpo y con hueso y sangre. Gracias que por esto tenemos esperanza de ir allá para estar con Él, para estar con Dios para siempre. Esperamos cuando Cristo viene para establecer permanentemente, visiblemente, el reino aquí en la tierra, cuando el cielo baja y cuando haya una sola realidad con el cielo y la tierra unidos. Gracias, Padre, por estas muy ricas y animadoras enseñanzas. Llénanos, por favor, con tu Espíritu Santo, para que podamos así conocer mejor a Cristo, crecer en Cristo, santificarnos y así madurarnos obedeciendo más y más a nuestro Señor y Salvador, Rey y amigo, nuestro hermano mayor, Jesús. En tu nombre te pedimos todo esto. Amén.